Hoy en Historias Magnas vamos a hablar de la mayor tragedia de la historia de Estados Unidos. La guerra en la que más estadounidenses perdieron la vida. Un conflicto que enfrentó a dos mundos completamente, el pasado contra el futuro, el campo contra la industria, el sur contra el norte. En definitiva, dos formas debería entender la humanidad. Hoy en Historias Magnas, la Guerra de Secesión, también conocida como la Guerra Civil Estadounidense. Para entender el origen de este conflicto es necesario entender cómo era Estados Unidos en 1860. Básicamente el país estaba dividido en dos. Por un lado estaban los estados del norte, en los que estaba habiendo un boom industrial y en los que el capitalismo moderno se abría paso sin llamar a la puerta. En ellos la burguesía tenía el control de las diferentes industrias y estaba aumentando su poder, y hasta en su gran mayoría simpatizaba con el Partido Republicano. El Partido Republicano defendía la imposición de aranceles para proteger la industria nacional de las importaciones de bienes de otros países, así que la burguesía estaba a tope con ellos. Y por otro lado tenemos a los estados del sur, con una economía fundamentalmente agraria, anclada en el antiguo régimen y la cual estaba en contra de los aranceles, ya que si Estados Unidos ponía aranceles a los productos de fuera, el resto de países iba a poner aranceles a los productos estadounidenses. Y los estados del sur sacaban un verdadero pastizal vendiendo algodón al resto de países, por lo que les interesaba que no hubiese aranceles. La gran mayoría de los terratenientes del sur simpatizaba con el Partido Demócrata, menos proclive a poner aranceles y férreo defensor de las. Y esto era súper importante, porque mientras que los estados del norte y el Partido Republicano defendían la prohibición de la esclavitud, en el sur no querían ni oír hablar de esta, ya que los grandes terratenientes utilizaban mucha mano de obra esclava para trabajar en las plantaciones. Y claro, ¿qué hay más barato que un esclavo? Pues la polarización del país con este tema era total. De hecho, durante muchos años convivieron estados en los que la esclavitud era legal con otros en los que era ilegal. El caso es que en 1860 Abraham Lincoln, candidato del Partido Republicano, sale elegido como presidente y esa fue la gota que colmó el vaso. Los estados esclavistas temían que fuese a abolir la esclavitud. Por ello, antes de que Lincoln tomase posesión del cargo, 7 estados declararon la secesión de la Unión y establecieron un gobierno en el sur, los Estados Confederados de América. El 9 de febrero de 1861 la guerra estaba servida. Un cuarto del ejército de los Estados Unidos, es decir, toda la guarnición de Texas, se rindió y se unió a la Confederación. Los 7 estados secesionistas fueron de Carolina del Sur, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana y Texas. Lincoln se puso al frente de los unionistas y reclutó un ejército voluntario en apenas 2 semanas. La Confederación se apresuró a pedir la paz, ofreciendo un generoso pago por los estados secesionistas, pero Lincoln no quería perder ni un metro de territorio y rechazó la propuesta. Ante la toma por parte de los confederados de todos los fuertes de los territorios que controlaban, en los que por cierto se dieron los primeros combates de la guerra, Lincoln ordenó a los estados que reclutaran voluntarios para formar tropas que recuperaran los fuertes perdidos y mantuvieran la unión. Sin embargo, hubo 4 estados que se negaron a invadir a sus vecinos y decidieron unirse a la Confederación. Estos estados fueron Virginia, Arkansas, Carolina del Norte y Tennessee, aunque finalmente Virginia se separó en 2, con una parte secesionista y otra unionista. Lo mismo ocurriría con Missouri y Kentucky, que tendrían 2 gobiernos. Para premiar a Virginia, la capital confederada fue trasladada a la ciudad de Richmond, algo que fue un tremendo error, ya que estaba demasiado cerca de la frontera con la Unión y además no era fácil abastecerla. La Unión tenía todas las de ganar. Además de tener a la mayor parte del ejército profesional, era poseedora de todos los barcos de guerra y tenía una población muchísimo mayor que la de su enemigo, nada más y nada menos que 18,5 millones de habitantes por tan solo 9 millones de los Estados Confederados, de los cuales 3,5 millones eran esclavos. Sin embargo, como veremos a continuación, los unionistas no supieron aprovechar esta ventaja muy bien. El plan de Lincoln consistía en bloquear los puertos confederados con la marina de guerra para ahogar la economía confederada, que se basaba en la exportación de algodón, mientras que el grueso de las fuerzas cortaría en 2 la zona confederada mientras la invasión de una línea a lo largo del río Mississippi. Los unionistas pronto comprendieron que ganar la guerra no sería fácil tras su derrota en la primera batalla de Bull Run. Por ello planearon una nueva campaña, la campaña de la península, que no era más que un ataque a la península de Virginia, la primera gran ofensiva unionista, que se produjo de marzo a julio de 1862 y que resultó ser una humillante derrota para la Unión a manos de las tropas del confederado Robert E. Lee, un genio militar que será estudiado en academias militares de todo el mundo y que venció a los unionistas en una ofensiva conocida como las Batallas de los 7 días,
en la que se produjeron 35.000 bajas entre ambos bandos. La Confederación comprendió entonces qué tenía que hacer en una guerra de desgaste. Tenía todas las de perder, pero quizás una ofensiva rápida contra el corazón de la Unión podría hacerles ganar la guerra o al menos provocar la firma de un tratado de paz que reconociese la secesión de los Estados Confederados. Animada por la victoria, la Confederación llevó a cabo su primera invasión del norte. El general 51 lideró a 45.000 hombres del ejército de Virginia que cruzaron el Potomac hacia Maryland el 5 de septiembre de 1862. El día 17, los dos ejércitos se enfrentaron en la batalla de Antietam. En esta batalla se produjo un empate técnico y los confederados se retiraron tras sufrir 10.000 bajas en un solo día. El problema para los unionistas es que ellos sufrieron más de 12.000, lo que hizo que Antietam se convirtiese en el día más sangriento de la historia de Estados Unidos. Sin embargo, el general 51. Indicador ordinal masculino no había dicho su última palabra y venció a los unionistas en las batallas de Fredericksburg y sobre todo en la batalla de Chancellorsville, en la que un ejército unionista de 133.000 hombres fue derrotado por los apenas 60.000. Si quieres saber más, no olvides suscribirte, compartir y darle like.